Abstraer de lo material indica subjetivamente separar. Objetivamente alcanzar lo ya separado en la realidad. El sujeto cognoscente separa en cuanto dentro de los actos cognoscitivos de la inteligencia, normalmente unidos en el alcance de la realidad que lo circunda, privilegia la inteligencia en aquel acto que se refiere directamente a lo inmaterial y también en el acto que se refiere a lo inmaterial de lo material. Porque, como hemos visto, la metafísica alcanza no solamente lo que es directamente inmaterial, sino también aquel aspecto inmaterial de las cosas materiales. Si decimos que el ente es el sujeto de la metafísica, el ente está realizado tanto en lo inmaterial cuanto en las cosas corporales. Pero en las cosas corporales la metafísica estudia lo que tienen de ente, y esto no es material. De ente en cuanto ente, como dice Aristóteles. Aristóteles está suponiendo siempre que el ente, como ente, no es material, aunque a veces tiene materia, porque es compuesto de forma y materia justamente. La entidad viene por la forma, que como tal no es la materia. Ahora bien, la materia para Aristóteles forma parte del ente, es un principio del ente, pero es un principio que en el ente implica limitación, implica imperfección, implica potencia. El sujeto cognoscente, entonces, tiene él una operación separada que es una operación especial de la inteligencia por la cual alcanza lo inmaterial. Está así en condiciones de captar como objeto lo separado de la materia. Hemos visto que terminológicamente a veces se habla de 3 grados de abstracción, de los cuales propiamente solo el último implica separación de la materia en el objeto, aunque todos los grados la implican en el sujeto, porque cada vez que la inteligencia produce su acto, lo hace separado de la materia. Pero no todo lo que está al alcance de la inteligencia está de hecho separado de la materia, y si lo está, no está de la misma manera. Siempre tiene que haber un aspecto de inmaterialidad en el objeto de la inteligencia. En las ciencias físicas, aunque lo que se estudia son las cosas corporales, sin embargo se las estudia bajo aquel aspecto que en las cosas es formal, y por eso universal. Porque la forma, si no está limitada por la materia, es universal o común. Así, en efecto, existe la forma de la inteligencia, que la conoce. Y si no es universal en la inteligencia, por lo menos es universal en el causar. Las cosas, cuanto superiores son, más separadas de la materia, tanto más causan, o sea, ejercitan un influjo más amplio. La operación de la inteligencia como tal, entonces, implica abstracción de lo inteligible respecto de lo sensible del fantasma,
por la acción del entendimiento agente que está ya en acto separado de la materia. Y puede producir así una separación en el objeto, que en sí no está separado. Esto es justamente la abstracción. La inteligencia separa lo que es inteligible de lo que es ininteligible en cuanto particular. Por lo menos ininteligible para la inteligencia humana, que no puede captar directamente lo particular en la materia. La inteligencia divina, que es superior, capta también lo particular. Capta el ser en cuanto ser en toda su extensión, capta el ente común en todo lo que contiene, y por lo tanto capta también cualquier cosa que está compuesta de principios imperfectos como la materia. Una pregunta, ¿qué sería captar lo particular por parte de Dios, digamos? Captar lo particular quiere decir que la mente divina entiende directamente cada cosa que existe en su singularidad. En cambio nosotros no la entendemos con la inteligencia de su singularidad, sino que la entendemos en su forma en cuanto está presente de manera universal en la inteligencia. Ahora, esa forma, incluso en la inteligencia, está relacionada con la materia. Por ejemplo, la forma de gato en la inteligencia no existe sin un tipo de materia que está en la inteligencia, que no es la materia del gato particular. Pero ahí no sería material. No es material porque lo que está en la inteligencia no es la materia como materia, sino la materia como entendida por la inteligencia. Porque no se puede entender el gato sin materia. El objeto científico, gato, que es objeto de la inteligencia y no simplemente de los sentidos, requiere que se considere en él la materia. Porque de otra manera no se trata del gato. Parte del concepto de gato implica la materialidad del gato, exactamente. Pero como está en la inteligencia, no es directamente la materia del gato. En la inteligencia el gato está como universal. Por supuesto, después se conocen los gatos particulares porque la inteligencia se une con los sentidos. Y siempre conoce en unión con los sentidos. Pero los sentidos ejercitan otra operación cognoscitiva que no es la de la inteligencia. Aunque la inteligencia no puede ejercitar la suya sin los sentidos. Por eso decía Aristóteles en el De Anima que el alma jamás piensa sin la imagen. La conversión al fantasmata no es simplemente que la inteligencia vuelve después a lo sensible, sino que mientras entiende necesita volverse a lo sensible. Porque de otra manera no puede entender. ¿Por qué no puede entender? Porque justamente las cosas que entiende son cosas que existen en la materia. Y para ser captadas como reales necesita que se capten con su materia, y esto lo hacen los sentidos. Si la inteligencia no estuviera unida con los sentidos, no podría captar la realidad, que para los hombres es en primer lugar la realidad de las cosas materiales. Sin captar la realidad de las cosas materiales, a su vez no captaría la realidad de las cosas inmateriales, que no puede la inteligencia humana conocer directamente. Por eso, sin la operación de los sentidos, se cae en el idealismo o en el racionalismo. Y esto sucede también en las filosofías o en las explicaciones gnoseológicas que reducen el conocimiento sensitivo al conocimiento racional.
como se ve en la fenomenología del espíritu de Hegel. En el fondo, los sentidos desaparecen absorbidos por la razón. Si la inteligencia no está unida con los sentidos, se pierde el contacto con la realidad. A su vez, se pierde la operación de la inteligencia, entendida en sentido estricto. La operación de la inteligencia como tal implica abstracción de lo inteligible respecto de lo sensible del fantasma por la acción del entendimiento agente que está ya en acto separado de la materia y puede producir así una separación en el objeto que en sí no está separado. El entendimiento agente ya está separado de la materia. Está en acto. ¿Qué hace el entendimiento agente? Produce una separación en la cosa material. ¿En qué consiste tal separación? En el hecho de que, por la acción del entendimiento agente, la forma se hace inteligible. Y no puede ser inteligible sino separada de la materia. ¿Dónde se hace la forma inteligible? En el entendimiento posible, dice Aristóteles en el tercer libro de Ánima. Esto sucede cada vez que la inteligencia entiende. Por lo tanto, sucede ya en las ciencias físicas, en la medicina, en la química, etc. En la metafísica esto se da de otra manera, porque lo que estudia la metafísica ya está separado de la materia. No es como lo que estudia la física, que no está separado de la materia. El gato no está separado de la materia. En cambio, el ente ya está separado de la materia. Lo bueno está separado de la materia, lo bello, lo uno, está separado de la materia. Aunque a veces existe también con materia. Y cuando existe con materia, existe de una manera imperfecta, como ya había entendido Platón. El centro de la tradición filosófica griega, que constituye el núcleo histórico de la filosofía occidental, está en esto, que el ente es plenamente ente cuando está separado de la materia. Esto es así en Platón y también de otra manera en Aristóteles. De otra manera porque Aristóteles reconoce la entidad de los entes materiales. Entonces, terminológicamente a veces se habla de 3 grados de abstracción. Todos los grados la implican en el sujeto porque la operación de la inteligencia implica abstracción. La produce en el objeto, el entendimiento agente. Esto se da en todo conocimiento científico, ya en la física y en la matemática. En el caso de la metafísica, la inteligencia alcanza lo ya separado objetivamente. La inteligencia alcanza lo ya separado objetivamente. Este conocimiento requiere, sin embargo, ser acompañado por los conocimientos intelectuales de los niveles anteriores, dada la condición propia del entendimiento humano. O sea, para que haya metafísica tiene que haber física. Por eso Aristóteles y Santo Tomás colocaban el estudio de la metafísica después del de la física. Aunque antes de la moral, porque la moral requiere una experiencia superior de las cosas humanas que no se tiene con la juventud.
Pero para estudiar metafísica sí hace falta un cierto conocimiento de las cosas materiales. Porque, repetimos, el alma jamás piensa sin la imagen, dice Aristóteles. Por eso, el conocimiento metafísico normal, así configurado, según el mismo Aristóteles, abre el camino a un fugaz conocimiento totalmente separado de la materia, sea subjetivamente, sea objetivamente, el cual es propio de la condición de Dios y de las sustancias separadas, y es prestado en el hombre. Y por lo tanto es análogo a una gracia en el orden sobrenatural, sin ser propiamente tal, o sea, sobrenatural, porque es constitutivo, en cierto modo, del mismo hombre. O sea, el hombre, por su naturaleza, es metafísico. Tiene este tipo de conocimiento que alcanza las cosas separadas de la materia. Dice Aristóteles en el libro 11 de la Metafísica, número 1059a, la física trata de los seres que tienen en sí mismos el principio del movimiento. La ciencia matemática es una ciencia teórica, ciertamente, y que trata de objetos inmóviles. Pero estos objetos no están separados de toda materia. La ciencia del ser, independiente e inmóvil, es diferente de estas dos ciencias. En el supuesto que haya una sustancia que sea realmente sustancia, quiero decir independiente e inmóvil, lo cual nos esforzaremos por probar, dice Aristóteles. O sea, para Aristóteles esta ciencia tiene algo especial, no es como la matemática y la física. Y si hay entre los seres una naturaleza de esta clase, será la naturaleza divina. Será el primer principio, el principio por excelencia. En este concepto hay tres ciencias teóricas: la física, la ciencia matemática y la teología. La teología, que es la metafísica. Porque es ciencia divina, o sea, ciencia que trata de la naturaleza divina. La naturaleza divina es la del primer principio. Ahora bien, ¿dónde está este primer principio reflejado? En el ente. Por eso el ente es en cierta manera divino, pero no divino en el sentido en que lo es el primer principio. El hombre, en cuanto alcanza el ente como ente, el ente en cuanto ente, es decir, no en cuanto alcanza cualquier ente, un gato, sino cuando alcanza el ente como ente, entonces tiene el mismo conocimiento que tiene Dios, que es proporcionado al ente. Esto supone que Dios es la causa del ente. Aunque Aristóteles no lo dice siempre claramente, pero toda la argumentación de la metafísica tiende a esta causa, a este encuentro de la causalidad de Dios. De hecho, el hombre no siempre tiene este conocimiento que tiene Dios, y por eso dice Aristóteles que el hombre lo tiene fugazmente, en el acto contemplativo por excelencia que da la felicidad al hombre.
En la terminología de Santo Tomás no siempre se reserva la palabra separación para el último grado de estos tres, de los cuales habla Aristóteles, y abstracción para los dos primeros. Pero no es siempre, porque, como vimos, todos los grados implican abstracción, por el lado de la inteligencia, y en cierta manera por el lado del objeto. Y todos los grados implican separación de la materia, aunque de maneras distintas. Dice Santo Tomás en el comentario al libro de Boecio sobre la Trinidad. Parte 3, cuestión 5, artículo 3. Hay dos abstracciones del intelecto. Una responde a la unión de la forma y la materia, o del accidente y del sujeto. Y esta es la abstracción de la forma respecto de la materia sensible. ¿Por qué dice de la materia sensible? La materia sensible es la materia de la cosa particular que los sentidos indirectamente captan a través de las cualidades sensibles que no existen sin materia. En la inteligencia está presente no la materia sensible, sino la materia inteligible, que es esa necesaria para que esté el verdadero concepto, o mejor especie de la cosa que la inteligencia alcanza. Hay otra abstracción que responde a la unión del todo y de la parte. Y a esta responde la abstracción universal respecto de lo particular, la cual es la abstracción del todo, en el cual se considera absolutamente una cierta naturaleza según su razón esencial, ¿cómo? Bueno, esta segunda abstracción es la que corresponde a las matemáticas, a la matemática. Sí. Entonces, hay otra abstracción que responde a la unión del todo y de la parte, y a esta responde la abstracción universal respecto de lo particular, que es la abstracción del todo, en el cual se considera absolutamente alguna naturaleza según su razón esencial, según su razón esencial, separada de todas las partes que no son partes de la especie, sino que son partes accidentales. Y no se encuentran abstracciones opuestas a estas, por las cuales la parte sea abstraída del todo o la materia de la forma. Porque la parte no puede ser abstraída del todo por el intelecto si es correspondiente a las partes de la materia, en cuya definición se pone el todo, o puede también ser sin el todo, si es de las partes de la especie, como la línea sin el triángulo,
o la letra sin la sílaba, o el elemento sin el mixto. En estas cosas, que según el ser pueden ser divididas, más bien tiene lugar la separación que la abstracción. Del mismo modo, cuando decimos que la forma se abstrae de la materia, no se entiende de la forma substancial, porque la forma substancial y la materia que le corresponde dependen recíprocamente, de modo tal que uno no puede ser entendido sin lo otro, porque se realiza el propio acto en la propia materia, pero se entiende de la forma accidental, que es la cantidad y la figura, de la cual la materia sensible por el intelecto no puede abstraer, dado que las cualidades sensibles no pueden entenderse sin que se entienda antes la cantidad, como es manifiesto en la superficie y en el color. Ni tampoco se puede entender el sujeto del movimiento si no se entiende la cantidad o el cuánto. Pero la substancia, que es materia de la cuantidad inteligible, puede ser sin la cantidad, y por eso considerar la substancia sin la cantidad más bien pertenece al género de la separación que de la abstracción. Entender la substancia sin la cantidad pertenece al género de la separación más que de la abstracción. O sea, cuando alguien separa de las cualidades sensibles, por ejemplo la figura, el color, etcétera, todavía hay abstracción aunque haya algo de separación, y esto es propio de la matemática. La matemática es más abstracta que la física porque considera solo la cantidad. En cambio, la metafísica no considera ni siquiera la cantidad, considera directamente la sustancia, que no tienen propiamente materia. Y por eso dice, de la metafísica o de esta ciencia, la teología, es más propia la separación que la abstracción. Veamos ahora cómo la metafísica se refiere a la realidad sensible. Hemos dicho que hay una separación, sin embargo también hemos dicho que no se puede ejercitar el acto intelectual metafísico sin que esté el acto de las otras ciencias que requieren imágenes. Porque alcanzar de verdad las cosas materiales implica la operación de los sentidos, además de la inteligencia. Ciertamente, lo principal es la operación de las inteligencias, y en el captar la realidad es principal la operación de la inteligencia, porque la realidad de las cosas materiales consiste principalmente en la forma y no en la materia. Sin embargo, si no está la operación de los sentidos junto con la de la inteligencia, no se capta la realidad de las cosas materiales, porque éstas justamente existen con materia. Y solamente los sentidos las pueden alcanzar según su materialidad. Porque las cualidades particulares que alcanzan los sentidos existen directamente en la materia. Y los sentidos son proporcionados a estas cualidades sensibles que no existen sino en la materia. En cambio, la forma puede existir sin la materia, aunque de otro modo. Justamente en el entendimiento posible existe sin la materia.
la metafísica, en cuanto ciencia humana, se relaciona múltiplemente con lo sensible, aún considerándola principalmente como ciencia divina. En primer lugar, el conocimiento metafísico comienza por lo sensible, como todo conocimiento intelectual, pero no se cumple en el conocimiento intelectual de las cosas sensibles. No es posible la operación intelectual, al menos al inicio, únicamente metafísica. Lo había señalado Santo Tomás, manifestando la necesidad del estudio de la física antes de la sabiduría o filosofía primera. Esta, sin embargo, está ya presente desde el principio, sea de cualquier conocimiento intelectual, aunque sea de modo no expreso ni organizado, sea del mismo estudio científico que comienza por las realidades del mundo sensible. O sea, es verdad que la metafísica tiene que ser acompañada por las otras ciencias, pero también es verdad que no existen las otras ciencias sin la metafísica. Que no significa que siempre la metafísica sea explícita. Aunque ciertos principios metafísicos universales que se refieren al ente como ente, es necesario que sean conocidos en todas las ciencias. Por ejemplo, el más básico de todos, que es el principio de no contradicción. No se puede conocer el ente, aunque sea como objeto de la física, de la química, de la medicina o de lo que fuere, sin conocer el principio de no contradicción. Entonces, no es posible la operación intelectual, al menos al inicio, únicamente metafísica, aunque esta ya está presente en toda la ciencia. Por otra parte, el conocimiento metafísico contiene eminentemente el conocimiento intelectual de las realidades sensibles. El conocimiento metafísico contiene eminentemente el conocimiento intelectual de las realidades sensibles. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien conoce con la inteligencia el ente, de una manera superior, que no reemplaza la inferior, está conociendo también los objetos inteligibles de la inteligencia que existen con materia. Por ejemplo, el hombre, el gato, la planta, el astro, todo eso existe con materia, pero es objeto de la inteligencia. La metafísica contiene de manera eminente las ciencias inferiores, pero no las contiene en el modo propio de estas ciencias inferiores. Dicho de otra manera, aunque el metafísico, por ser metafísico, tiene de una manera superior el conocimiento que corresponde a todas las otras ciencias, sin embargo, ese conocimiento no equivale al de las otras ciencias. Es necesario también conocer, según las otras ciencias, de la misma manera que es necesario que la inteligencia esté completada por los sentidos.
y por la misma razón, al menos desde el punto de vista objetivo. Es decir, porque las cosas que la metafísica alcanza también tienen materia, y esta materia es real, y por lo tanto tiene que ser alcanzada como tal, y la metafísica no la puede alcanzar. Porque la metafísica no es la ciencia de Dios, sino que es recibida de la ciencia de Dios. Aristóteles dice prestada o comunicada. Santo Tomás dice participada. No es propia del hombre la metafísica, es de Dios. Dios, con su conocimiento metafísica, conoce todo, también lo material en su singularidad. El hombre no, con su conocimiento metafísico. Por eso necesita que también estén las otras ciencias. Más aún, por eso también, si no están las otras ciencias, tampoco está la metafísica. Aunque la metafísica en algún aspecto las contiene a las otras, pero no las reemplaza. Dice todavía en el comentario al libro de Boecio de Trinitate, parte segunda, cuestión tercera, artículo 1, por nuestro defecto no aparecen las cosas divinas y necesarias, que según su naturaleza son máximamente notas, por lo cual, para esta inspección, no somos idóneos inmediatamente desde el principio, ya que es necesario que nosotros, a partir de las menos conocidas y posteriores, según la materia, según la naturaleza, lleguemos a las más conocidas y primeras, naturalmente. Pero porque en virtud de aquellas cosas que conocemos en último lugar, son conocidas las que en primer lugar conocemos, es necesario también que desde el principio tengamos alguna noticia de aquellas cosas que son por sí conocidas, lo cual no puede realizarse sino creyendo. Y también esto es manifiesto en el orden de la ciencia, porque la ciencia que se refiere a las causas altísimas, es decir, la metafísica, es la última que el hombre conoce o tiene para conocer. Porque la ciencia que se refiere a las causas altísimas, es decir, la metafísica, es la última que tiene el hombre para conocer. Y sin embargo, en los preámbulos de las ciencias, es necesario que se supongan algunas cosas que se conocen más plenamente en ella. Y por eso cualquier ciencia tiene suposiciones que es necesario que aquel que aprende crea. O sea, hay una fe natural aquí, por lo menos en la formulación de la ciencia, porque quien comienza a estudiar las ciencias tiene una cierta metafísica natural, pero esa metafísica natural no es suficiente, sino está formulada. Para obtener esa ciencia superior formulada, expresada y ordenada, es necesaria la fe como actitud humana. No es la fe religiosa sobrenatural, es la fe en el que ya sabe. O sea, el científico tiene que tener fe en el metafísico. ¿Puede ser científico teniendo fe? Debe tener fe en el metafísico, si no, no puede ser científico. Por lo menos no lo puede ser en toda su profundidad. Si un científico negara
principio de no contradicción, no podría realizar su ciencia. Pero se tiene fe en los axiomas. Cuando uno no los conoce, evidentemente, necesita tener fe, por lo menos en su formulación. Hay algunos principios que toda inteligencia conoce naturalmente, y hay otros principios que no toda inteligencia conoce naturalmente. Por ejemplo, que hay 4 causas. Los científicos no siempre lo saben. Y si se lo creen a Aristóteles, harán mejor la ciencia. Y si no se lo creen a Aristóteles, depende del caso, del campo de ciencia del cual se ocupen, eventualmente podrán incurrir en ciertas inexactitudes que suceden especialmente cuando desde la ciencia se hacen interpolaciones que corresponden a tipos de conocimiento superior, justamente metafísico, o que están más cercanos a ese tipo de conocimiento superior. Por ejemplo, si un biólogo dedujese que no hay ánima, que no existe el alma, si deduce que no existe el alma por su tipo de conocimiento, es porque no conoce, por ejemplo, la distinción entre forma y materia. Ahora, si él no la puede conocer desde la ciencia, se la tiene que creer a Aristóteles, que sabe más que él de metafísica. ¿Cómo no? Nosotros le creemos a un físico porque sabe más de física. Y no pretendemos dar la explicación de cómo funciona un televisor o de cómo está construido un edificio y distribuido los pesos, etc. El científico no siempre sabe de metafísica, y si no sabe, tiene que creer, aunque no sea la fe sobrenatural esta. Tiene que creerle al que sabe. ¿Y cómo sabe quién sabe? Bueno, para eso está la prudencia. Pero no son dos campos distintos. En la ciencia no es el factum, o sea, en las arquitecturas, eso se puede. ¿Campo distinto respecto de qué? Usted me lo está pensando, el mecanismo que lo que yo manejo, esos son hechos. En el campo metafísico no hay factum, están implicados con las de procesiones metafísicas, justamente. Y metafísica quiere decir reales, son hechos más reales que los que estudian los físicos. Porque el ente es el hecho más real. Todo es ente. Si no es ente, no existe directamente. Y es un hecho justamente porque ha sido hecho el ente. Es hecho en el sentido más propio del término. Es factum en el sentido más propio del término, aunque no sea un artefactum. Por otra parte, los científicos no estudian siempre los artefactos, sino las cosas naturales, a partir de las cuales se producen artefactos. Uno podría identificar la metafísica con el estudio de las ideas, pero eso no es la metafísica de la cual hablamos aquí. Aquí hablamos de la metafísica como la ciencia de lo real, o de lo más real, y por lo tanto la ciencia principal, sin la cual las otras no pueden tener consistencia. Eso se ve especialmente en las ciencias humanas, que caen en la divagación cuando no existe la metafísica. Por eso están tan desacreditadas las ciencias humanas en la actualidad. La psicología, las letras, la ciencia de la educación, etc. La gente común
cuando piensa en esto, la misma filosofía entendida como una especie de literatura. La gente común, cuando piensa en estas ciencias humanas, piensa en algo impreciso, divagatorio y subjetivo. Y en gran medida tiene razón. Si no está la metafísica, se cae en la divagación mental. Divagatio mentis. Una especie de ejercicio postmoderno de pensamiento que no concluye en nada, ni pretende conocer nada. Es una especie de divertimento mental que dura poco, porque después se convierte en una pesadez. Entonces, todas las ciencias dependen de la metafísica. La metafísica es la ciencia principal, que no reemplaza a las otras, pero de la cual las otras necesitan. Esta visión es ya central en Aristóteles y por supuesto en Platón. El problema de Platón es que no da espacio a las otras ciencias. Para Platón todo es metafísica. De lo otro se ocupa no la ciencia, sino la opinión. Para Aristóteles, la metafísica es ciencia, pero también las otras son ciencia, las que se ocupan de las cosas materiales y del hombre. Dice Aristóteles, en el libro 9 de la Metafísica, en la física sucede lo que en las matemáticas. La física estudia los accidentes y los principios de los entes en tanto que están en movimiento, y no en tanto que entes. Pero ya hemos dicho que la ciencia primera es la que estudia los objetos bajo la relación del ente en tanto que ente, y no bajo ninguna otra relación. Por esta razón, la física y las matemáticas no se las debe considerar sino como partes de la filosofía. Aquí Aristóteles parece indicar que las ciencias que tratan de las cosas materiales son como partes de la metafísica. Este tipo de pensamiento después lo retomará el racionalismo. Para Paul, en el siglo XVIII, la metafísica abarca también las otras ciencias y por tanto la filosofía natural que se ocupa de las cosas materiales. Además, el conocimiento metafísico favorece el conocimiento de las realidades sensibles también de orden práctico, sea ético, sea poético, según la distinción aristotélica, poniendo orden preciso en él. La metafísica pone orden. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento intelectual de las diferencias metafísicas, por ejemplo, entre el ente y lo bueno, y el conocimiento intelectual de las diferencias físicas, por ejemplo, entre el hombre y el animal bruto, causa una mayor atención al conocimiento de las diferencias sensibles,
que son propios objetos de las facultades sensitivas. Y en primer lugar, como dijo Aristóteles, el principio de su metafísica, objeto de la vista, porque la vista es la que nos hace captar más diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la metafísica, unida a las otras ciencias en el sentido que dijimos antes, produce un perfeccionamiento de la sensibilidad, del conocimiento sensitivo. Por eso, desde una metafísica superior es posible el arte más elevado, la pintura, la música, etc. Como dijo Monteverdi en un madrigal, que es un canto del Renacimiento, Monteverdi, que es uno de los más elevados autores de toda la historia de la música. En italiano, è la bellezza un raggio della celeste luce. Es la belleza un rayo de la luz celeste. Él tenía la concepción del Renacimiento que derivaba de la concepción metafísica medieval y entendía cómo la belleza deriva de la luz celestial, que es la luz de Dios, sea la luz sobrenatural, sea la luz natural, que es esta metafísica. Y por eso los autores del Renacimiento compusieron obras no solo musicales, sino arquitectónicas y pictóricas de la calidad más elevada. Y lo mismo se ve en la pintura, sobre todo de la Edad Media, aunque la música no estaba tan evolucionada en la polifonía. Más bien en el canto gregoriano estaba concentrada. Este principio se ve también. En cambio, en la modernidad, sobre todo contemporánea, la belleza se identifica con el estado subjetivo de cada uno, que puede no ser bello. Y por eso hay obras de arte que a uno no le gustan. En cambio, es difícil que una obra del Renacimiento a uno no le guste, que no reconozca inmediatamente la belleza. Es como sucede en los textos filosóficos o en los textos metafísicos. Hay textos que inmediatamente brillan como verdaderos y otros que son contorsionados y en los cuales la verdad no aparece inmediatamente. Y a veces simplemente no está. Está el texto, pero no está la verdad. De la misma manera sucede con las obras de arte y de la misma manera sucede con las operaciones morales de las personas. Hay actitudes en las cuales inmediatamente aparece el bien moral, que es siempre bien metafísico, y hay otras actitudes en las cuales no aparece. La belleza artística depende de la metafísica, el bien moral depende de la metafísica. Así como dijimos antes que todas las ciencias necesitan de la metafísica para ser ciencia. Es señora de las otras, como dice Aristóteles, dominadora de todas las ciencias. Pasemos ahora a la constitución simbólica de la metafísica. Los fundamentos los hemos ya indicado. Quiere decir que la metafísica necesita de símbolos y los símbolos requieren un conocimiento sensitivo, como ya dije. La necesidad de las imágenes para la constitución
de la ciencia en los niveles subordinados a la metafísica hace requerir a esta ciencia también indirectamente las imágenes. Accedemos a las realidades metafísicas desde las físicas y además captamos las realidades metafísicas como unidas a las físicas y concretizadas en ellas. A causa de la debilidad de nuestra potencia intelectiva, o sea, lo que dijimos hasta aquí de la necesidad de conocer por los sentidos corresponde al hecho de que nuestra inteligencia no es directamente la de Dios, como ya dijimos, que conoce lo particular. Símbolo es un signo que contiene semejanza o analogía con lo significado. Más aún puede ser lo mismo simbolizado como realizado materialmente. Así como el cuerpo no solamente simboliza a la persona, sino que en cierto modo restringido es la persona. El cuerpo no es toda la persona, pero es la persona, parcialmente, que es parte de la persona. Pero la parte está en el todo, pertenece al todo. La persona es más el alma que el cuerpo. Es más real el alma que el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo existe. Y existe por el alma, justamente. Y pertenece a la persona. De una manera proporcional, en la metafísica hace falta el símbolo sensible. La condición simbólica de la metafísica es especialmente perceptible en el lenguaje metafísico. El lenguaje, por esencia, es de índole sensible y material. Las palabras son sensibles. Por otra parte, significa los conceptos o las nociones intelectuales a través de las imágenes a las que se refiere inmediatamente. El lenguaje metafísico no escapa a esta condición. La metafísica como tal, sin embargo, está más allá del lenguaje. Dada la condición de la inteligencia humana, la riqueza ordenada del lenguaje a través de las imágenes y de los conceptos correspondientes, pertenecientes a verdaderas ciencias subordinadas, contribuye a la perfección de la ciencia metafísica. Por ejemplo, es necesaria la poesía para la metafísica. La poesía para Aristóteles es parte de la lógica. De hecho, el mismo Aristóteles a veces cita brevemente versos poéticos de autores anteriores. Esto se ve muy especialmente en el desarrollo ulterior de la metafísica, se da en el ámbito del cristianismo, por ejemplo en los grandes místicos, que usan el lenguaje poético.
Con ese lenguaje expresan una sabiduría sobrenatural y también una sabiduría metafísica que está incluida en la sabiduría sobrenatural. Entonces, la metafísica como tal, sin embargo, está más allá del lenguaje. La metafísica no es un lenguaje, ni la filosofía como tal es un lenguaje. De otra manera, como muchos piensan, variaría según las épocas, y según los individuos, y según los contextos, etcétera, según los intereses subjetivos de las personas o de las comunidades. No sería más que una especie de expresión simbólica empobrecida de la vida real. Como diciendo, es algo metafísico, es algo que no es real. No pertenece a la vida práctica, que es la que interesa. Identificándose la vida práctica no con la operación moral, sino con la operación extrínseca que implica una transformación de lo material, que es el sentido en el cual mucha gente hoy entiende la vida, un conjunto de operaciones extrínsecas que dan como resultado la transformación de los cuerpos. Muy bien, por hoy vamos a terminar.